en el curso de Enfoques Contemporáneos de la Psicología. A continuación les voy a explicar lo que son las normas APA de evangelización. Bueno, vamos a entrar en contexto. Listo. Lo primero que vamos a hacer es reconocer ese contexto sobre normas APA. ¿Qué son las normas APA? Bueno, aquí nos dice que las normas APA son creadas, son estándares creados por la American Psychology Association con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documento de investigación. Estas normas APA pues tienen que cumplirse con los derechos de autor, y esos derechos de autor son los derechos del creador de las obras literarias, artísticas o científicas que nosotros consultamos. Eso significa que toda esa información que nosotros consultamos en la web debemos reconocer los derechos de autor. Por lo tanto, si nosotros no los reconocemos, estaríamos aquí infringiendo un plagio. ¿Qué significa? Que es tomar una idea textual o gráfica sin realizar la debida citación del autor. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer entrada con estas normas APA haciendo unos reconocimientos de un título, de una portada, de una configuración, ¿sí? En la cual nosotros vamos primero a hacer la configuración de la página. Esa configuración de la página debe de estar nosotros en un documento en Word. Recordemos que siempre que nosotros vamos a elaborar nuestro documento para presentar nuestro trabajo, nuestra actividad, siempre lo vamos a hacer en Word. Así siempre es en Word. Entonces, como siempre vamos a Word, nosotros en Word debemos configurar una página. Esa página que se configura debe de estar con estas medidas. Esta es la configuración. 2,54 por todos los lados y una sandía de 1,97. ¿Eso qué significa? Que es una sandía a la izquierda. El tamaño del papel es carta, ¿sí? Ese papel debe ser tamaño carta, no es tamaño oficio, sino carta. Debe estar este párrafo alineado a la izquierda, ¿sí? El párrafo alineado a la izquierda con la primera sandía en el primer párrafo. Y durante los párrafos no debe haber interlineado. El interlineado es doble, de doble espacio, pero no se hace, se deja sin espacio entre párrafos. El tipo de letra que debemos utilizar es Times New Roman 2. Aquí en la universidad se sugiere Times New Roman 2. A menos que el docente solicite en la guía de actividades otro tipo de fuente, lo podemos hacer, pero siempre se sugiere que sea Times New Roman 2. Pero normas APA también tienen su nueva versión, otros tipos de fuentes, que son Calibri 11, Arial 11, Lucida Sanz, es Unique 10, tenemos Georgia 11 y la Times New Roman que les había dicho anteriormente, que es... Ahora, para explicar la portada, nosotros sabemos que dentro de la portada debemos hacer un título. Ese título debe de ir en negrilla y minúscula. Por ejemplo, la historia en Colombia es muy importante para los ciudadanos. Estudio realizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Como ustedes ven, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia aparece con unas iniciales, ¿sí? En mayúscula, porque es el nombre propio. Entonces, eso va, como es una institución, disculpen, es una institución, entonces va con sus iniciales en mayúscula. Ahora vamos a mirar lo que es el ejemplo de una portada. Si ustedes observan, ¿están mirando bien la portada? No, profe, no se mira bien. No se mira mucho. Bueno, Se mira sí. clara, ¿no? Ahí, Allí se mira un poco mejor, sí. ahí la miran bien. Sí, miran bien la portada. Sí, un poco. Sí, se alcanza a ver. Bueno, esta portada necesito que ustedes me digan lo que están viendo. ¿Cómo debe ir esta portada? ¿Qué dice aquí? Título de trabajo en minúsculas, ¿sí? Negrilla y central.
solo va la letra inicial en mayúscula, ¿verdad? Del nombre propio, o de ciudades o siglas, como en el caso de la UNAM. Luego de realizar el título, nosotros lo que vamos a dejar colocar nuestro nombre. Nuestro nombre, o sea, aquí iría el nombre de los estudiantes. Si es un estudiante, el nombre del estudiante. Si son dos, colocan el nombre de los dos estudiantes. Si son cinco, en el caso de los trabajos colaborativos, colocan el nombre de los 5 estudiantes. Y luego van a identificar, le vamos a agregar el número de grupo que debemos agregar para identificar de qué grupo son y que el docente los ubique rápido. Posteriormente, iría el nombre del asesor, en este caso de su tutor, con sus nombres completos, que sería el docente. Y si ustedes observan, aquí hemos entrado el nombre de la universidad, el nombre de la universidad, el nombre de la escuela a la que cada estudiante pertenece, por ejemplo, si es de psicología, el nombre de Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, si es de CISA, el nombre de la Escuela de Ciencias de la Salud, si es de CEDU, pues ya la Escuela de Educación, y así sucesivamente. Y posteriormente se coloca aquí el nombre del curso. Como ustedes están observando el puntero, ¿verdad? ¿Sí miran el puntero? ¿Les estoy indicando? Listo. Y aquí iría el nombre del curso. Si tienen matriculado 7 cursos, hacen 7 portadas de cada curso y por cada portada pues lleva el nombre de su curso, el nombre de su docente, los compañeros y el año. ¿Entendido? En que van a entregar el trabajo. ¿Qué les aconsejo? Que nosotros, por seguridad, estamos desarrollando las tareas, entonces le coloquemos la fecha completa, pero el día que cierra. ¿Entendido? Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el ejemplo de la tabla de contenido. La tabla de contenido, hay una interferencia. Me disculpan, deja que pasen los estudiantes y los demás. Bueno, vamos a hacer, Norma Zapa nos dice que nuestro trabajo debe de tener una tabla de contenido. ¿Y cómo debe estar estructurada esa tabla de contenido? Esa tabla de contenido, una vez que ustedes hayan realizado el trabajo, porque esta no se crea antes, sino cuando nosotros ya hemos realizado todo el trabajo, entonces vamos a hacer una paginación del documento, donde vamos a colocar la introducción, si hicieron una justificación, por ejemplo, que hayan hecho un proyecto y les solicitan una justificación, entonces le colocarían su justificación. Tiene unos objetivos, el contenido del trabajo, el título, nivel 1, si tienen, recordemos que ese título nivel 1 va con iniciales mayúsculas, centrado y en negrita. Las conclusiones del trabajo, las recomendaciones que ustedes quieran realizar, los ejemplos de las citas, las referencias bibliográficas y los apuntes. Así es como deben de estructurar lo que es una tabla de contenido. Ahora, lo que les dije anteriormente, entonces, una vez estructurada esa tabla de contenido, que lo que se hace ya al final, nosotros en el trabajo debemos realizar la justificación. Si se solicita la justificación, que debe de ir en el centro, ¿sí? En negrilla, inicial en mayúscula y centrado. Igualmente los objetivos deben de ir en negrilla, minúscula, letra inicial en mayúscula y centrada, y de igual forma el objetivo general y los objetivos específicos. Recordemos que los objetivos específicos en un trabajo deben ser mínimo 3 a 4. ¿Entendido? Luego, aquí hay una estructura de los objetivos. Miren, aquí dice la palabra objetivos. La palabra objetivos está centrada y le vamos a hacer lo que es el objetivo general. El objetivo general debe de ir con sangría. Miren, con sangría. ¿Ustedes qué están observando aquí en la redacción de este objetivo? ¿Tienen viñetas o no tienen viñetas? Los chulitos que se le colocan. ¿Ah? No tiene, No. profesora. Exactamente. ¿Por qué no tienen? ¿Por qué no tienen?
Tiene No sangría. tiene, ajá, tienen exactamente porque llevan sangría. Y los objetivos no deben de ir con viñetas, ni con chulitos, nada de eso. O sea, las viñetas o chulitos que colocan en las estrellitas no deben de ir. Ejemplo de una introducción. La introducción, al igual que los objetivos, va centrada con negrilla, como ya les había dicho No lo tienen. anteriormente. ¿Ah? Bueno, Pena, la una introducción, para que tengamos claro, también lleva una sangría. ¿Esa sangría de cuánto es? No, profe, no tiene viñetas. Sí, la introducción no lleva viñetas. Se construye de un mínimo de dos Creo que párrafos, se escribió el ¿sí? audio. De dos párrafos, ¿sí me escuchan? Diga, un mínimo de dos párrafos. Y si ustedes observan, ¿qué están observando aquí en esta introducción? Que está alineada a la izquierda y tiene sangría. ¿Tiene sangría, sí o no? Sí, tiene el espacio, profe. Exacto, tiene sangría. Y esa sangría empieza en la primera línea del párrafo, ¿verdad? Miren cómo está esta sangría. Eso quiere decir que así deben de hacer la introducción. Profe, Ahora, sí, ajá. en el parte de los objetivos que usted explicó, para poner claro objetivo general o objetivos específicos, ¿puede ser eso en negrita o debe llevar el mismo tono? No, el título sí le pueden colocar negrita, no hay problema. Ah, ok. Objetivo general negrita. ¿Entendido? Ahí no hay ninguna distinta. Profe, una Ok. pregunta, Ajá. disculpen que la interrumpa. Sí. Respecto a la tabla de contenido, siempre y cuando uno vaya a presentar un trabajo en Word, debe Ajá. ir la tabla de contenido. Pues no nosotros lo solicita, pero resulta que nosotros aquí en la universidad no debemos construir los trabajos Sí. colaborativos con base en la guía de actividades, lo que nos está solicitando la guía de actividades. Entonces, si O la sea, guía de actividades, depende de lo que nos pida la guía, asimismo sí, sí, realizamos señora. la tabla de contenido. Ajá, sí, señora. Y Si asimismo la guía de, miramos si la lleva o ujú, no. sí, si la Ok, guía le profe. solicita tabla de contenido, entonces solo colocan la tabla de contenido. Pero, por Ah, ejemplo, ya. cuando ustedes ya están cerca de graduarse y están haciendo sus proyectos, en los proyectos resulta que hay, no solamente cerca de graduar, sino que a veces hay trabajos que son demasiado extensos, que no son de 8 páginas ni de 10, sino que llevan 20, 25, 30. Ahí ustedes pueden hacer la tabla de contenidos. ¿Por qué? Porque esa es una forma de facilitarle al docente la búsqueda de la actividad, de cada uno de los pasos. Ok, profe, entiendo. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un resumen. Para que ustedes se den cuenta que el resumen solo está alineado a la izquierda, ¿sí? Se justifica a la izquierda, no lleva sangría. ¿Entendido? Entonces usted realiza y máximo, el resumen deben de hacerlo de 350 palabras. No pueden hacer un resumen de 400 ni 500. El máximo que se exige es de 350 palabras. ¿Comprendido? Sí, profe, y lo mínimo en las palabras, ¿de cuánto es? No, pues es que usted, el mínimo depende, pues, un resumen más o menos le da como una página, ¿sí? De las 350 palabras le da como una página. Entonces el mínimo sería la mitad de eso, póngale 150, un mínimo, 100 palabras, pero los resúmenes siempre salen larguitos. Bueno, profe. Profe, qué Si ustedes pena. miran lo que dice palabras claves está en letra, ¿cómo está? Está con negrilla, está sin negrilla, sin cursiva, ¿cómo ustedes lo Está con miran? negrilla, profe. Exactamente, porque así van las palabras clave. El título va así, el subtítulo sería palabras clave, libertad, autonomía y autorrealización. ¿Sí? Y miren que no lleva ninguna I, sino que colocar con una coma y listo. Y en letra cursiva. Profe, qué pena. Ajá, ¿Usted nos puede compartir de pronto algún archivo que tenga todo lo que está diciendo? Pues las listo. normas actualizadas. Sí, señor. Ahora se los comparto para Muchas que gracias. corroboren todo lo que les estoy diciendo, porque la clave es leer. Las normas AMPA son fáciles. Simplemente nosotros tenemos que leer, apropiar esos conceptos, grabarlos. Nosotros siempre que vamos a realizar actividades,
y vamos a grabar alguna información, a memorizarla. Como en ocasiones el cerebro se nos va de vacaciones, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hacerles una etapa de descanso y reforzar a través de un escrito, haciendo un mapa mental. Esas son formas de ir reforzando nuestros conocimientos para aprender. Ustedes están desarrollando continuamente lo que son los trabajos, las actividades. Entonces, ¿qué? Esto les lleva a ustedes a que apropien estas normas APA y que en el futuro ustedes no tengan ninguna dificultad. ¿Entendido? Sino que cuando ustedes ya lleguen a el momento de hacer su proyecto de grado, ustedes ya son unas personas que han estado practicando, ¿sí? Las normas APA durante todo su proceso académico. Por lo tanto, cuando ustedes lleguen a hacer su trabajo de grado, ya se les va a facilitar y no van a tener ningún dolor de cabeza. ¿Comprendido? Bueno, ¿cómo debe de ir el estilo del texto? El estilo del texto es alineado, sin justificar. Como ustedes observan aquí, el título nosotros vamos a colocar ¿qué están observando aquí en el cuerpo del texto? ¿Está alineado a la izquierda o no? ¿Me escuchan? Hello. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, listo. Entonces, aquí van a observar el cuerpo del texto. En este cuerpo del texto hay unas citas, ¿verdad? Que les voy a explicar más adelante. Miren que aquí hay una, dice, en la discusión ontológica y epistemológica de los modelos, la autora Samanillo, jurista, 2012, destaca aspectos fundamentales de la filosofía y la teoría del conocimiento. Miren que aquí hay una cita. Hablando de las citas, aquí en este documento debemos recordar que nosotros no debemos abusar de esas citas, que máximo debemos colocar el 20%. ¿Por qué? Porque el 80% restante deben de ser nuestras palabras que van a aportar a esto. Las citas simplemente son para enriquecer el texto, el documento, esta investigación que estamos desarrollando. ¿Comprendido? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿cuál es el porcentaje máximo que debe de haber de citas aquí cuando ustedes realizan sus tareas? ¿Cuál es el porcentaje máximo? ¿20 o 80? Bueno, escriban Profe, en el chat. esto no depende, o sea, de acuerdo a lo extenso que sea el trabajo. No, o sea, el máximo son 20. Lo que pasa es que nosotros cuando construimos, la idea es que el texto, la construcción del texto, de la investigación que estamos realizando, sea una construcción nuestra, ¿sí? Y si es una construcción nuestra, nosotros lo que vamos a hacer es enriquecer ese texto con argumentos teóricos, pero no debemos excedernos porque las normas nos están diciendo que el máximo de porcentaje debe ser el 20% y que lo demás, el restante es el 80%, pero con nuestras palabras, porque nosotros podemos citar y apropiar esos conocimientos y explicarlos con nuestras propias palabras para enriquecer el texto y que sea original. ¿Entendido? Ok, sí. Listo. Ya es diferente si van a hacer una monografía o algo ya en proyectos, pero eso pues no lo vamos a tocar aquí, ya es para otro tiempo. Bueno, ¿qué vamos a mirar aquí? Aquí tenemos las tablas y figuras en páginas diferentes. Entonces, las tablas y las figuras, aquí tenemos una tabla. ¿Qué están observando ustedes en esta tabla? ¿Hay cuadros verticales, hay líneas verticales y horizontales o solo están mirando las líneas horizontales? Solo hay líneas horizontales. Solo Dice, horizontales. ajá. Solo hay líneas horizontales. ¿Quién me dice por qué están horizontales y no verticales?
porque esta explicación yo ya la di anteriormente. Entonces ahorita necesitamos recordar, articular esos saberes con estos nuevos. ¿Sí? ¿Quién me dice el por qué son horizontales y no verticales? Caterina está que se habla. A ver, Caterina. No, profe, yo tengo una pregunta. Ajá, Lo que pasa es que tengo una actividad ajá, donde es un cuadro, ¿cierto? Un sí. cuadro eh, ¿cómo se llama? Una matriz, Con va a diligenciar una matriz. una matriz, Ajá, sí. exactamente. Y yo tengo la duda, por ejemplo, dice que es la actividad física, ¿cierto? Ajá. Y pues uno investiga y todo, y pues argumenta, como usted está Ujú, diciendo, con sus propias palabras, pero ya sí. cuando, por ejemplo, termina esa argumentación, allí es que uno Ujú. coloca la cita. La cita usted la puede colocar al principio o al final, si son las que les voy a explicar un ratito, ¿vale? Ok, profe, ok. De esto. Entonces ustedes están observando, esta es una tabla, ustedes vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo, ustedes van a una comunidad, realizan un diagnóstico o en una investigación que están haciendo, están encontrando unos porcentajes y ustedes se van a construir esta tabla. Entonces, esta tabla que ustedes van a hacer, las líneas, nos está diciendo, los mazapas que tienen que ser solamente horizontales, no se pueden colocar líneas verticales porque estaríamos haciéndolo mal. Y que la información se puede colocar centrada o de forma alineada a la izquierda. ¿Entendido? Lo máximo que se exige de interlineado es 1.5. Eso es lo máximo aquí. ¿Comprendido? Y cada tabla pues va en una página distinta. Las tablas no se pueden mezclar con las figuras tienen que ir diferente, así como está aquí. Entonces miren que hay una tabla en una página y viene aquí una figura y esta figura nosotros la podemos colorear o la podemos imprimir en blanco y negro y colocar. Pero hacerle, miren, figura 1, así su titulito, y aquí se le coloca el título, miren, se le describe formas y descripción de las formas. Si están mirando, hay un cuadrado, un círculo y como un rectángulo aquí. ¿Está quedó claro esta información? Dice, las figuras, a ver, por aquí está Sandra, Edinson, los escucho. Están calladitos. Bueno, aquí ya vamos a mirar lo que son los estilos de cita según el autor y el formato. ¿Entendido? Pero antes voy a hacerles una aclaración porque les vamos, ahora más ratito, vamos a mirar en la evaluación, así que le van a prestar mucho cuidado. Aquí esta tabla que está aquí, es una tabla con unos autores, con unas citas y autores. Entonces, miren, tipo de autor, un autor, aquí está el Courtois, o sea, que está el apellido del autor, va una coma, el año, una coma, la página, un guión, o un puntito, en este caso un puntito, 7 y está entre paréntesis. A esto se le llama lo que es cita parentética. ¿Entendido? Y aquí estaríamos con una cita narrativa, que es Hauser, abre paréntesis, 2008, página 58 y cierra paréntesis. Esta sería la narrativa. Entonces, la página parentética es cuando el autor, el apellido y las iniciales del nombre del autor, el año y la página van dentro de un paréntesis. Y la cinta narrativa es cuando el nombre del autor va fuera del paréntesis. Así que mucha atención en esa parte. Pero aquí hay un error. ¿Sí? Aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Porque resulta que en la actualización ASAFA no solamente debemos colocar el apellido, también debemos colocar las iniciales del nombre del autor. ¿Comprendido?
Queridos estudiantes, ¿me escuchan? Sí, señora. O sea, primero Listo. va el Ajá. apellido y luego Sí. las iniciales de los nombres. Ajá, sí, señora. El año y el número de Ok. página. Sí es. Profe, Entonces, una ajá, pregunta. sí. Siempre debe ir, o sea, el número de página, por ejemplo, Y, o uno se puede sí. saltar eso. No, siempre que ustedes hacen una cita textual o una cita en bloque, se coloca el número de página. Solo es opcional si es parafraseado. ¿Entendido? Que eso se lo voy a explicar más ratito. Entonces, Bueno. miren, asimismo, ese error que está aquí aparece aquí, aquí y aquí. ¿Entendido? Observen que aquí hay unos errores. Aquí hay unos errores, porque ya está actualizada y esta tabla está desactualizada. Lo único que le hace falta en el error es las iniciales de los nombres de los autores. ¿Entendido? Sí. Listo. Señora, Sí, entendido, profe. Bueno, una entonces, pregunta. lo demás aquí, todo está bien. Esto está bien. Profe, una preguntita, vea. Sí, señor. En caso de que uno vaya a citar todo el libro, ¿cómo sería? Pues por O sea, capitulaciones, porque los libros tienen unos capítulos. en Capítulo vez 1, de la capítulo página, 2, ustedes leen todo un libro. Y en lugar, recordemos que en los libros, como hay varios capítulos, a veces también tienen varios autores, ¿entendido? Y como son varios autores, por ejemplo, si son 15 autores, ustedes en la actualización pueden escribir el apellido y las iniciales de esos 15 autores, ¿entendido? Pero ok, para hacer una entonces, abreviatura y no escribir tanto, aquí hay una parte, miren, que aquí hay 3 o más autores que nos está diciendo Acuario tal. Miren, esta sigla se coloca tal, ¿vale? Tal. Para decir que hay más de 3 o 4 autores, que hay más de 15, etc. Solo que aquí está el error que les había dicho, que Acuario tiene que llevar sus iniciales. ¿Entendido? señora. Listo. Sí, Bueno, profe. los estilos de citación. El formato narrativo basado en el autor. Miramos Ibarra P, lo que les estaba explicando anteriormente, 2018. ¿Por qué esta es una cita basada en el autor? Porque si ustedes miran, el autor está en la entrada de la oración. Y miren que aquí va, esta es una cita menor a 40 palabras y está entre comillas. Y el número de página lo tenemos acá al final. Entonces va con la basada en el autor porque el autor está al inicio de la oración, de la entrada de la oración. ¿Cuándo es una cita parentética? Y esta misma cita basada en el autor también puede ser una cita basada en el texto, siempre y cuando que yo tome las ideas de este autor, ¿sí? Pero señalando, dándole la prioridad al texto y al autor lo señalo al final de la oración, lo indico. ¿Entendido? Señora, Bueno, vamos con el formato en paréntesis basado en el texto, que ya se los expliqué anteriormente, y aquí está el ejemplo. Algunos estudiosos de la Edad Media señalan que entre comillas, porque es una cita menor a 40 palabras, la Edad Media es el tiempo que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Bizantino en el siglo XV. Es una era que abarca casi 1000 años de la historia de Occidente. Entonces, si ustedes miran, el autor está al final, y está al final por una sencilla razón. ¿Por qué está al final? Porque yo lo acabo de explicar, así que necesito la respuesta. ¿Por qué está al final? Porque es una cita, se le está dando énfasis Al texto, ¿no? Que sí, ya señora, la leímos. lectura que ustedes realizaron. Entonces aquí estamos al dándole el párrafo, énfasis a la lectura, ¿entendido? Al texto que hayan realizado. Y acá le estamos dando, por ejemplo, en esta cita que es narrativa, se le estamos dando la entrada al autor. Entonces, toda la prioridad es para el autor. El autor nos está diciendo, que es Ibáñez,
que la Edad Media es el tiempo que va desde la caída del Imperio Romano, Occidente, hasta la caída del Imperio Bizantino en el siglo XV. Es una era que abarca profe, casi una 1000 pregunta, años. Sí, señora. qué pena. O sea, la primera es como, por ejemplo, uno pasar todo el texto Ujú. al trabajo. Y la Todo no, segunda es ese es un como, texto menor a 40 palabras, tal cual. Ujú. sí, o sea, tal cual como está en el texto, uno lo pasa y lo Sí, cita, ¿cierto? Con sí, el autor. Y ya la ajá, segunda es como uno pasarlo, pero argumentar, ¿no? ajá, señalando. Ah, Ustedes van leyendo y y, van y señalando al lo que es. final se cita. Sí, entonces aquí Ok. eso significa que nosotros le estamos dando toda la entrada, toda la prioridad al texto, ¿sí? Estamos enfocándonos en el texto. Y acá que hemos tomado unas ideas del autor de manera textual. Entonces, citas menores a 40 palabras, citaciones cortas. Si se cita directamente de un texto, que fue la explicación que les terminé de dar, si se cita directamente de un texto y la cita no cuenta con más de 40 palabras, es indispensable incluir dentro del texto el apellido, ¿sí? Y el nombre del autor, la inicial del autor, fecha de publicación y la página de la referencia precedida con la letra P. Está aquí, el puntito. Y ese fue el ejemplo que les terminé de explicar. ¿Entendido? Entonces, miren que acá también hay otra forma como yo le puedo dar la entrada a Vargas. Digo, de acuerdo con Vargas, en 2001, los estudiantes presentan varias dificultades usando las normas, especialmente cuando deben escribir textos académicos, página 33. Y aquí también le doy la entrada a Vargas. Vargas 2001 identificó que los estudiantes, entre comillas, porque es una cita textual, ¿vale? Es una cita directa. Lo estoy citando tal cual, no le estoy modificando ninguna sola palabra a la cita de Vargas. Entonces, los estudiantes presentan varias dificultades usando las normas, especialmente cuando deben escribir textos académicos. Página 38. Si nosotros nos vamos ya a lo que son citas de más de 40 palabras, a estas citas se les conoce con el nombre de citas bloque. Y esta cita se escribe, aparte del texto, con sangría, pero esta sangría va en bloque. No es una sangría de 1,27 en la primera línea del párrafo, sin comillas y sin cursiva. Entonces, si ustedes van a observar, ¿qué fue lo que notaron? Miren, las citas anteriores estaban en entre comillas. Aquí, ¿qué diferencia ustedes están notando? Edinson, esta que se habla. Estamos a escuchar a Edinson. Yo lo miro bien entusiasmado. Edinson. Edinson. Sí, por Bien. aquí estoy. Ajá. Edinson, lo escuchamos. En relación con la duración de la Edad Media, Ibarra, 2017, señala que esta época va enmarcada entre dos grandes acontecimientos históricos. Entonces, ¿qué diferencia usted está notando con las citas anteriormente que estaban entre comillas, ¿sí? Y esta cita de ahora, que es mayor a 40 palabras. ¿Cuál es la diferencia que usted nota allí, Edinson? Pues básicamente que la cita está antes del párrafo, ¿no? Uh-huh. Y que tiene una Y es, entrada. Sí. pues es el párrafo el que está con sangría también. Ajá. Pero esa sangría no es solamente en la primera línea, diga. Es el párrafo completo. Sí, señor. El párrafo completo. Eso es. Párrafo completo. Y mire que está la entrada aquí del autor. Y igual. Aquí le estamos dando énfasis todo en esta cita al autor. Bueno, cita de cita. Necesito que en esta parte me presten mucha atención, porque aquí, en cita de citas, es donde los estudiantes tienen mayor pareja. Entonces, si ustedes, por ejemplo, aquí le voy a solicitar a Sandra Caterine que haga el favor y nos lea qué dice aquí. Sandra Caterine. Sandra. Hola, profe.
Hola, Profe, Sandra, ¿cómo ¿sí me está? escucha? Sí, señora, le escucho Bien, bien. perfecto. Pues voy a tratar de hacerlo al máximo porque estoy un poquito agripadita y pierdo la voz por momentos. Ujú. Bueno, Sí, son, desde el inicio, profe, sí, desde el inicio. referencia, donde dice referencia, fuente de consulta. Ujú. Referencia, fuente de consulta. Vidal A. Moreno de Ujú. Hernández de Bustos J. 2015. Enfoques contemporáneos de la psicología. Ajá. Carl Rogers, 1902, 1987, Ujú. como se citó en Vital A. Moreno de Hernández de y Bustos, J. 2015, planteaba ideas fenomenológicas de la personalidad, donde una vez que se conozca y se acepte el yo, la persona queda libre de tensiones y ansiedades internas. Página 7. Muy bien, gracias. ¿Qué comprendió de ahí? ¿Cuál es la fuente de consulta de esta cita? ¿Cómo se cita Hernández? ¿Cuál es la fuente directamente? Sí, la fuente Pues directa. todos los que se mencionan en el paréntesis siguiente, donde dice cómo se citó en Vital A. Moreno de Hernández de y Bustos J. 2015. Ujú. Sí, ¿Será este? Sí. sí, es esta, correcto. Resulta que esta es la fuente de consulta, Vital A. Moreno de Hernández de y Bustos J. 2015. Enfoques contemporáneos de la psicología. Esta es mi referencia original, la que yo estoy leyendo, la que está consignada en el entorno de aprendizaje. Y si no está en el entorno de aprendizaje, me voy a la web, entonces tiene que ser esa la que tenemos acá. Esta cita que está aquí, que yo estoy colocando a Carl Rogers, es porque está citado en Vital, ¿entendido? A esto se le conoce como una cita secundaria. Entonces, cuando los docentes le dicen, es que usted no hizo la cita secundaria. Entonces, claro, porque es que, o a veces la gran mayoría de los estudiantes ingresan, leen la referencia bibliográfica original, la fuente de consulta original, y lo que hacen es extraer, por ejemplo, a Carl Rogers, pero no le reconocen sus derechos a Vital en este caso, ¿sí? Que es la fuente original donde saqué esta cita. Entonces, eso es lo que nosotros debemos mejorar. ¿Entendido? Entonces, Profe, ¿en disculpe. dónde? Sí, Disculpe, pues la verdad, ¿cómo yo sé que necesito poner esa fuente secundaria? cuando usted hace la lectura y dentro de esa lectura Sí, hay otros autores. sí. Ah, ok. ¿Sí quedó claro? Sí, ya, ok. Listo. ¿Los demás Gracias. estudiantes comprendieron? Queridos estudiantes, los escuchamos, están juiciosos, tomando apuntes. ¿Sí comprendieron la información de cita de cita? Sí, profe, un poco. Ah, bien. ¿Por qué un poco? ¿Por qué un poco, Caterina? No me quedó muy claro, profe, Ah, listo. cuando, por ejemplo, uno tiene que citar, o sea, la parte que explicaba la compañera, la parte segunda del párrafo. Bueno, lo que se terminó de decir es, por ejemplo, esta cita que dice aquí, planteaba ideas de Cars, ¿sí? Yo la tomé de esta fuente que es mi fuente original, mi fuente principal, que es de Vital. Vital está en el entorno de aprendizaje, que son las lecturas sugeridas, por ejemplo, en el curso que yo estoy dictando, ¿entendido? Que me han asignado.
a mis estudiantes que estamos acompañando. Entonces, por ejemplo, que ustedes vayan en este momento, si ustedes tienen espacio o después de que terminemos, ustedes van a ingresar al entorno de aprendizaje. Como están desarrollando la actividad 2, ¿ustedes qué hacen? Allí en la actividad 2, en el entorno de aprendizaje, hay unas referencias bibliográficas. Esas referencias bibliográficas van a abrir una y van a buscar si tiene autores secundarios, o sea, otros autores, ¿entendido? Y esos autores que ustedes van a encontrar, ustedes no lo van a citar nada más Carl Roger y no me van a colocar esta cita, porque si ustedes, por ejemplo, es el ejemplo que les estoy dando, pero allá en las lecturas que ustedes van a realizar, van a encontrar otros autores con sus otros temas que están desarrollando, ¿entendido? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes llegan y dicen, ay, la profe Flor nos dijo lo siguiente, que estas que están aquí en el entorno de aprendizaje son las referencias originales y que dentro de estos autores de esta referencia aparecen unas citas que son secundarias. Y esas citas son secundarias cuando usted le están nombrando unos autores allí con una cita. ¿Entendido? Nosotros siempre que hacemos lectura, encontramos esas citas secundarias. Encontramos varios nombres de autores que están enriqueciendo esos documentos que nosotros leemos. Entonces, a esos autores nosotros los citamos, pero también debemos reconocer los derechos de autor de esta fuente original que nos estaba otorgando esas citas para enriquecer nuestra actividad. ¿Comprendido? ¿Sí comprendió, Caterina? Sí, profe. Igual Listo. voy a ir a la práctica para que me quede Sí, la bien práctica claro. hace el maestro. Ujú. Sí, gracias. Listo, con todo gusto. Bueno, aquí vamos a ver una cita parafraseada o no textuales. La cita parafraseada es cuando nosotros le hacemos una lectura y en esa lectura ya habíamos reconocido los derechos de autor, entonces nos vamos a ubicar en nuestro entorno de aprendizaje, que suelen estar las lecturas, y si no se van al entorno de aprendizaje, se van al internet a buscar en Google, en Google Meet o en la biblioteca de la UNAD. Entonces se van a encontrar una cantidad de referencias bibliográficas acerca de los temas que ustedes están investigando, y entonces nosotros empezamos a hacer lectura. Pero resulta que yo comprendí esas ideas de los autores. Entonces, ¿qué hago? Como yo comprendí la idea de todos los autores, yo lo que voy a hacer es explicarlo con mis propias palabras. ¿Entendido? Sin distorsionar la información que estoy leyendo. Pues yo le explico con mis propias palabras y una vez que le explique con mis propias palabras, yo lo que voy a hacer es reconocer esos derechos de autor de donde tomé esa idea. Pero aquí no voy a colocar la página. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque soy yo, Flor Velázquez Valencia, la que estoy explicando con mis propias palabras esas ideas que yo tomé de ese texto, de ese autor. ¿Comprendido? Entonces, miren que dice aquí, se Ibarra BP 2017 indican que la Edad Media duró unos 1000 años y la limita entre el fin del Imperio Romano y la caída del Imperio Bizantino. ¿Comprendido? Entonces, como se explica con las propias palabras, entonces ustedes no tienen allí, no pueden explicar, van a tomar, no van a colocar el número de página. Lo coloca si ustedes quieren, si no. O sea, es opcional. Sí, es opcional. Ok. Edinson levantó la mano. Sí, Edinson. Edinson. Qué pena, profe, fue un error. Ya. Perdón. Listo. Entonces, ya. Profe, disculpe. Ajá. Entonces, ¿puede regresarse un momentico al anterior? La anterior, ¿será que puedo regresar? Porque así me toca devolver No. toda la. Sí, expliquen, sí, digan. O sea, profe, la pregunta, perdón, se me va la voz. La pregunta es, o sea, yo en un trabajo puedo poner ese tipo de citas no textuales o parafraseadas
o sea, puede poner más de 2, 3 citas de este tipo o específicamente Sí, tengo que claro, poner un porque número de citas. usted está tomando las ideas y usted misma las está explicando con sus propias palabras. Pero lo que No, no debe no de tengo hacer un es, limitante para yo. sí, o sea, el límite siempre se dice máximo 20 citas, pero cuando son textuales. ¿Entendido? Pero si nosotros vamos Ya. enriqueciendo con nuestras propias palabras. ¿No? Entonces, bueno, ahora nos vamos a ir a lo que son las conclusiones en un trabajo escrito. Nosotros sabemos que las conclusiones es fundamental que los estudiantes, esta es una conclusión, ¿sí? Las conclusiones, al igual que la introducción, que los objetivos, que la justificación, etcétera, también van en negrilla y centradas. Simplemente que en las conclusiones nosotros no vamos a colocar una sandía de entrada, sino a partir del segundo párrafo. ¿Entendido? Y otra cosa, las conclusiones ustedes pueden hacer, no les van a colocar viñetas. ¿Entendido? Porque hay estudiantes que le colocan viñetas a las conclusiones, ¿no? Las conclusiones no llevan viñetas, no llevan números, o sea, absolutamente nada. Algo importante que se me estaba olvidando recalcarles es que en Norma Zapa los documentos escritos no llevan logo, entendido, ni marcas de agua. O sea, la página debe estar en blanco total, sin ningún logo. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan logos, si ustedes colocan marcas de agua, eso le va a sumar claro. Y allí es el estudiante que sale perjudicado. ¿Comprendido? Sí, profe. Profe, en cuanto a una Ajá. pregunta a la sangría. La Sí, sangría es el espacio, ¿cierto? sí. Ujú. Que se La sangría deja es un, en un texto. sí, Ok, es un espacio que ustedes lo pueden hacer con el tabulador, con la tecla espaciadora, ¿sí? O con la sandía, disminuir sandía y aumentar sandía. Ahí se puede hacer. ok, Bueno, gracias. aquí tenemos las referencias bibliográficas actualizadas, como les había dicho anteriormente. Estas referencias, ¿se acuerdan que yo les dije que en la anterior tabla que les mostré estaban mal las citas, ¿verdad? Habían tres que estaban mal porque solo nos estaban indicando el nombre, el apellido del autor, pero no nos estaban dando las iniciales. Entonces, una referencia bibliográfica actualizada quedaría así: Castellanos, M. Sánchez, E, sigue Ríos. Luego, esta comita está indicando una separación, ¿no?, de los apellidos que le tenemos que prestar atención. Y mire que aquí hay más de ¿cuántos autores? Que uno, dos, tres, cuatro. Bueno, aquí hay como unos 10 autores. ¿Entendido? Nombrándolos ya en la Profe, actualizada. Pero si ustedes gustan, también lo pueden hacer como yo les indiqué en la anterior. Hacerle tal. ¿Entendido? Así se suprime todo esto. Porque pues en ocasiones es demasiado el nombre y entonces tenemos que hacer una abreviatura allí. ¿Comprendido? Sí. profe, una pregunta. Cuando uno va o sea, a escribir los nombres de los autores y apellidos, Ujú. si son varios, ¿se debe separar con punto y coma o coma y punto? ¿Cómo es? Bueno, allí dependiendo que las dos son válidas. ¿Entendido? Usted puede separarlo con los dos puntos o con una coma. Ok. Y luego pues se coloca referencia bibliográfica, aquí referencia normas APAS, AFITA, y ya. Ahora vamos aquí. Greenwood J, miren cómo va. Sí, Greenwood J, coma. El punto, miren que la coma está en el apellido, porque luego vienen las iniciales del nombre propio. Y el punto, luego viene el otro nombre, según el nombre del autor. El punto. Y estamos aquí colocando entre comillas el año. Luego viene de entrada, miren, el título. Estos son 4 elementos, ¿no?, que debe tener. Pues viene de entrada el título, que es Historia de la Psicología, un enfoque conceptual. ¿Y de dónde se tomó? De McCreamy, ¿sí? La página que nos muestra de ahí hasta la 411. Y este es el link donde está esta lectura. Esta es una referencia bibliográfica completa. ¿Entendido? Esa es una referencia bibliográfica completa.
Ahora vamos a ver los elementos básicos de las referencias bibliográficas. Recordemos que los elementos básicos que deben de tener las referencias bibliográficas solo son 4. Eso es lo básico. O sea, cada vez que ustedes hagan sus consultas, estos no deben faltar. Autor, fecha, ¿sí? El autor, quien es el responsable de la obra. La fecha, cuando se publicó, cuando se hizo la publicación del libro, del artículo de revista, del libro electrónico, etcétera, o de la página web, ¿entendido? Y luego va el título. ¿Cómo se llama la obra? Eso es el título. Y luego viene la fuente. La fuente es donde nosotros consultamos, ¿sí? Es el link donde nosotros consultamos. Y si no hay link, pues listo, nada más dejamos con el título y el nombre del autor. Entonces, ¿quién se anima a decirme cuáles son los 4 elementos leyendo aquí? ¿Cuáles son esos 4 elementos? Necesito una estudiante que haga esa lectura. Lo que yo acabo de decir. ¿Ah? Buenas tardes. Buenas tardes. Los 4 elementos serían el autor, la fecha y el título del autor, siendo pues el originario, la fecha donde se publicó, el título, después el nombre de la obra y la fuente donde se obtuvo la información. Muy bien. Ahora sí, aquí ya tenemos lo que son las referencias bibliográficas. Miren, aquí nos las estoy explicando, que las referencias bibliográficas van en la última parte del documento, después de las conclusiones. ¿Entendido? Y una vez que ya hemos realizado toda nuestra actividad, que ya hemos hecho portada, la tabla de contenido, la introducción, los objetivos, pasamos a ese cuerpo del trabajo y vamos a colocar esas referencias bibliográficas, esas citas. Recordemos que esas citas deben de las citas que nosotros colocamos en el cuerpo del trabajo deben de aparecer aquí, en las referencias bibliográficas. ¿Comprendido? Y se colocan en orden alfabético con sangría francesa. Entonces, miren, en orden alfabético, por apellido del autor. Entonces, miren, Ávila, coma. Aquí están completos los nombres de los autores, el año, título de entrada, miren, título de la obra. Y luego viene, aquí está en cursiva, el título, con su numeración de páginas. Estas son las páginas que a veces le decimos a nosotros que lean. En otras ocasiones también puede ser el editorial, pero resulta que el editorial ya no se aconseja que lo incluyan. Entonces colocan el DOI, porque el DOI es un link donde uno va y busca el documento, cliquea cuando no se encuentra el link. Entonces ellos, cuando uno busca una referencia bibliográfica, le dice DOI, y en el DOI usted cliquea y lo lleva directo al documento. Y de igual forma, aquí tenemos a Baldacchino, 2019, institución, bueno, aquí está el título, también, aquí le coloca la edición, pero si ustedes quieren la colocan, si no, no, porque no es necesario, ¿sí? Y el número de las páginas, del artículo. En este lado, aquí miren, la entrada, que es sangría francesa. Observen bien esa sangría francesa, porque en ocasiones nosotros cuando somos estudiantes y no sabemos cómo colocar la sangría francesa, le damos entrada. O también hacemos el alineado a la izquierda. ¿Entendido? Entonces miren que no va así. Si nosotros lo hacemos entrado, está mal. Y si nosotros alineamos a la izquierda la primera línea de la cita bibliográfica, también está mal. Miren que aquí la primera línea está normal y las que tienen la entrada en bloque son en este caso, ingresa una partecita del título y el link. ¿Sí está mirando? Sí, profe. Bueno, listo. Ahora
vamos a mirar aquí de una forma fácil y práctica las referencias bibliográficas con información faltante. Entonces, ¿qué nos dice? Los elementos faltantes, cuando no hay autor, está la entrada en la lista. De cuando no hay autor, dentro de una página web ustedes van a investigar y no encuentra un autor, sino que está el título en la página, entonces ustedes le dan entrada al título. Luego buscan la fecha y le incluyen la fecha y la fuente o el link donde ustedes consultaron. Aquí, por ejemplo, la citación intertextual se va con el título, el año, que ya les había explicado, y aquí sería. Luego viene cuando falta la fecha. Si falta la fecha, entonces colocamos el nombre completo del autor, o sea, el apellido, las iniciales, y le colocamos entre paréntesis una S con un punto y una F con un puntico, que significa sin fecha. Eso quiere decir que ustedes no encontraron que ese documento de que ustedes leyeron no tenía fecha, y le colocan el título y la fuente de consulta. Si hace falta el título, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Colocamos el nombre del autor, la fecha, damos una breve descripción de la obra, ¿sí? Que se leyó, y le colocamos la fuente. Si hace falta el autor y la fecha, entonces la hacemos más sencilla. Colocamos el título, le colocamos que no hay fecha y la fuente. Si no hay autor y título, entonces vamos a colocar entre corchetes, ¿sí? Una pequeña descripción de la obra que hemos leído. Le colocamos entre paréntesis la fecha y el link de la fuente. A eso sería bien bueno que le tomaran pantallas. Si hace falta la fecha, pregunta. ¿sí? Por ejemplo, usted dice en el primero que es autor, ¿cierto? Sí, señora. Si hace falta el autor, se pone el título. Bueno, en fecha, si hace falta el autor, se coloca el título. O sea, se puede repetir en ciertos espacios el título. Claro, porque hay fuentes que nosotros leemos y no traen autores. Entonces, como no traen autores, nosotros le tenemos que colocar el título. Ok, bueno. Para que O sea, la no persona importa que se repita. No. Bueno. Pero si son diferentes, pues venga, porque si es una fuente que no importa que se repita que el título, no, porque es que ustedes llegan Por ejemplo, es de una usted, sola fuente, profe. Sí. Usted tiene la fuente y tiene el Eso. título, y la referencia tiene que ir una sola vez. No Ya. la puede repetir varias veces, porque es que en esa fuente ya está consignada dentro de la referencia bibliográfica. ¿Entendido? Ok. Listo. Entonces miramos que si falta la fecha y el título, entonces colocamos el autor, punto, entre paréntesis ese punto del punto, que significa sin fecha, entre corchetes vamos a colocar una pequeña descripción de la obra y la fuente. Si hacen falta estas tres cosas, miren, tres elementos básicos dentro de una referencia bibliográfica, que es el autor, la fecha y el título, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar tres corchetes, la descripción de la obra, le colocamos sin fecha, entre paréntesis, y la fuente. ¿Entendido? Aquí se hace una pequeña descripción. Y si hace falta la fuente, pues simplemente no la incluimos, pero colocamos los otros tres elementos, que son autor, fecha y título. ¿Entendido? Pero también nos dice que si queremos, pues se incluye, si no, no. Eso también debemos de tenerlo presente. En ocasiones hay personas que las incluyen y hay otros que no. Entonces ya es opcional. Otra cosa que quiero decirles, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a hacer lo que son nos envían a hacer una entrevista, nosotros vamos y hacemos una entrevista y nos la está dando un líder del párrafo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar, el líder nos da el nombre completo. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer la entrada,
en la cita, nosotros colocamos el nombre completo del líder, así como si estuviéramos citando, ¿sí? Pero completo del líder. Le vamos a colocar lo mismo, las comas, pero tenemos que colocar el día, ¿sí? El día y el año en que nos dio esa entrevista. Y si en algunas ocasiones también se coloca la hora, pero pues eso es opcional. ¿Entendido? Estudiantes, ¿me están entendiendo? ¿Aló? Sí, profe. Listo. Entonces vamos aquí con un libro versión electrónica. Miren que el libro versión electrónica, cuando nosotros hacemos consulta, libro que se ha publicado directamente en medios digitales. Lleva el apellido, las iniciales del apellido, el título va en cursiva y el editorial. El editorial, si ustedes lo colocan, si quieren lo colocan, finalmente. La URL o el de consulta. Así como está aquí. Caputo A y Pellegrini M 2019. El título y sigla. Y de igual forma, los libros científicos. Entonces, si ustedes miran los libros científicos, es lo que yo les mostré anteriormente. Tienen el nombre de la revista, ¿sí? El volumen, se le coloca. Aquí dice la península, viene el volumen, el número, y hacen la misma entrada de las anteriores referencias, como les expliqué, con su título, el año, el rango de la página donde finaliza y el autor. Ahora vamos a hacer una actividad. La actividad 1 va a ser identificar las citas que tienen errores en los siguientes textos. Y la actividad 2, responder preguntas relacionadas con las normas. Entonces vamos con la primera actividad. A ver, aquí necesitamos que escriban en el chat o que nos interactúen aquí lo digan verbalmente. Entonces, actividad 1. Van a buscar el error en esta cita. ¿Dónde está el error? Empiezan a analizar la cita y me levantan la manito y me dicen dónde está el error. ¿Cuál de las dos profe, está? Ajá. Creo que el error está en la primera, porque lleva el apellido, pero no lleva la inicial del nombre. Muy bien, excelente. Ahí está el error. Vea, mire esta actividad, qué fácil. Muy bien. Listo, vamos con la actividad 2. Entonces, primera pregunta. ¿Cuáles son los 4 elementos básicos en la referencia bibliográfica? ¿Quién levantó la mano? Pueden escribir en el chat. Así que, ¿sí? El autor, la fecha, el título y la fuente. Ajá, muy bien, excelente. Esos niños han estado pilosos, hay nuestros estudiantes, y de eso se trata, de que apropien esos conceptos que nosotros a través de estos talleres, de estos CIPAs, le fortalecemos sus conocimientos. Entonces, esa transmisión de conocimientos que nosotros les hacemos a ustedes es con el fin de que fortalezcan esos conocimientos, que los apropien. Y esto evidencia que están comprendiendo la explicación de hoy. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una cita basada en el autor y una cita basada en el texto? ¿Quién levantó la manito? Escriban en el chat, leemos. ¿Quién dijo yo? No hablen todos al mismo tiempo. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién levantó la manito? O hago una búsqueda y direcciono al estudiante. ¿Qué dicen? ¿Quién se anima? ¿Cuál es la diferencia entre una cita basada en el autor y una cita basada en el texto? ¿Quién responde? Queridos estudiantes. Ajá. Está respondiendo Marangeli. Buenas tardes, Marangeli. Marangeli ya ha respondido varias. Sí, cuente. Pues creo yo, si estoy mal, pues me corrige. Basada en la parte narrativa. Ajá.
¿Cuál es la diferencia entre una cita basada en el autor y una cita basada en el texto? Pues en el autor, que es el autor, ¿qué? El de la entrada. Y en el texto, pues no es el autor de entrada, sino que ya queda como que en la parte final. Ay, muy bien, felicitaciones, María. Ahora nos vamos con la tercera pregunta, pero ya no va a responder Marángel. Aquí ya viene otra. Ay, muy bien, Edison, esos aplausos, eso, muy bien. Entonces, la tercera pregunta es, ¿una cita parafraseada es igual a una cita en bloque? ¿Quién dijo yo? Profe, ¿le puede decir que una cita parafraseada es la que uno, o sea, toma del texto, pero hace como una argumentación con las propias palabras, ¿no? Sí, ajá, Y muy la bien. cita en el bloque es como la que ya está, o sea, en el texto, se puede decir. Pero, ajá. Sí, es una cita mayor a 40 palabras, ¿sí? Sí, profe, una cita en bloque es una cita mayor a 40 palabras. La cita parafraseada ya es una prácticamente que uno pone con sus propias palabras y la adapta. Muy bien a nuestros dos estudiantes por esa respuesta, excelente. Eso me gusta, que estén apropiando los conocimientos, los conceptos de lo que uno le está compartiendo. Ahora vamos con una última pregunta, me faltaron más, quería hacerles otras, pero bueno, aquí nos vamos con la última pregunta. ¿Qué se considera plagio según las normas APA séptima edición? Yo, profe. Ya. Puede ser que no se use comilla o no se cite, ¿qué? No se den citas adecuadas. Sí, allí, gracias por la participación. Es plagio cuando no se cita adecuadamente. ¿A quién no se cita? A ver, aquí dijo Edison, levanta la manito. Sí, Edison. Al Diga, autor. lo escuchamos. Ajá, cuando no se reconocen los qué. Cuando no se Los reconocen a los derechos de autores, a los autor. dueños del Sí, exactamente. Ahí es plagio, cuando no se reconocen los derechos de autor. Sí, ahora. No se citan Señora. adecuadamente, o sea, las fuentes, ¿no? Donde uno Ajá, sí, adquirió señora. ese contenido. Muy bien. Sí, señora. Muy bien. Profe. Edison, ¿me va a responder? Sí, Edison. Una podría ser que uno haga una cita incorrecta. Es algo plagio. Otra también podría ser, considero, no recuerdo si usted le explicó, pero desde mi conocimiento le puedo decir que puede hacer un autoplagio también, utilizar... Muy bien, sí, muy bien. Nosotros también nos podemos autoplagiar. ¿Y por qué nos podemos autoplagiar? A ver, ¿por qué? Pues puede que tengamos los que hayamos realizado antes y tenemos parte de ese mismo trabajo para realizar otro. Sí, nosotros también nos podemos autoplagiar. Sí. Bueno. Queridos estudiantes. Estudiando lo que decía la primera compañera que habló, lo de la copia directa, que era como reproducir textualmente un texto sin utilizar comillas o sin citar la fuente o algo así. Sí, eso también. Eso. Bueno, apreciados estudiantes, bueno, esta me quedó acá, la cita con autor, le hicimos la evaluación, así que muchas gracias por su participación, por estar atento a la construcción de su conocimiento, sobre todo este taller de normas APA. Nosotros sabemos que esto es vital en nuestro proceso académico y
yo los felicito porque están animados apropiando estos contenidos de normas API. En un futuro, no mejor dicho, en un futuro no, ya, en la acción, en la acción, ustedes envían sus trabajos, por ejemplo, a los de primera matrícula, se les pasa un poquito, se les perdona, pero ya los estudiantes de segundo, tercera, cuarto, quinto, sexto periodo, ya nosotros sabemos, más que todo, tienen que tener conocimiento, apropiación de las normas API, porque ustedes envían un texto y en ocasiones salen hasta con 99% de plagio. Aquí voy a decirles algo. Es importante que nosotros, como estudiantes, realicemos nuestros trabajos escritos, nuestras tareas, que no le presentemos tareas a nuestros compañeros, que no plagiemos esa actividad de los otros compañeros. Resulta que si nosotros plagiamos, que si nosotros tomamos prestados esos documentos, quienes nos estamos perjudicando somos nosotros, como estudiantes. Nosotros no vamos a perjudicar a la persona que nos hizo el trabajo, tampoco paguemos trabajos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros pagamos a otras personas que nos realicen el trabajo, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a sacar una excelente calificación, listo, pero resulta que cuando ustedes terminen su carrera, vayan a la práctica, esos conocimientos no van a estar. Y por lo tanto, quienes se van a engañar son ustedes. Entonces, desde aquí, yo les envío esa reflexión de que siempre desarrollen sus actividades, porque a través de la lectura es que nosotros construimos nuestros conocimientos, los vamos enriqueciendo, nutriendo, ampliando y además tener, no solamente leer, sino a tener una postura crítica, ¿sí? Una postura crítica, porque nosotros como lectores, como estudiantes, nosotros podemos hacer crítica también a las lecturas, porque en las lecturas que realizamos hay algunos puntos ciegos. Y esos puntos ciegos, nosotros de los autores, nosotros debemos ver que no estamos de acuerdo. Y eso no tiene nada de malo. ¿Entendido? Sí, Sandra Caterine. Sandra. Profe, era Sandra, yo. sí, Pero ya levantó usted la me manita. dijo. Ya, ¿Le ya, iba a sí, pedir una sí tengo de recomendación? pronto, ¿Ah? no, solo una preguntita, si tengo de pronto algún trabajo muy largo que se me complique, yo puedo asistir a la UR para que me apoyen de pronto, ¿sí? Claro, A la sí, unidad, ¿sí? sí, no tiene Ah, ninguna ya. dificultad. Entonces, Nosotros estamos aquí para orientarlos a ustedes en todo lo que que el estudiante necesita, ¿vale? Estamos para ya, darles esa listo, orientación. profesor. Ustedes ¿Tiene uno nunca que van. hacerlo con una cita previa o llega ya hasta el centro allá en Tumaco y lo... No, ustedes pueden venir acá al centro, que cualquiera de los docentes les puede acompañar, dándole una orientación. Recuerden que ustedes no están solos, ustedes están aquí detrás de sus pantallas, a pesar de que estamos a la distancia, nosotros estamos aquí para orientar nuestro proceso académico, siempre van a estar acompañados. Y la virtualidad es eso, es una forma híbrida que hay aquí en la universidad, donde ustedes a través de la pantalla no siempre van a estar que no entendí tal tema, entonces no tengo quien me explique. Hay diferentes recursos que nosotros podemos utilizar y en dado momento no se comprende con los videos en YouTube, con la búsqueda en Google, entonces se acerca acá al sitio, acá al centro, para nosotros darle la orientación que corresponde y así ustedes puedan entregar un producto de calidad. ¿Entendido? Así que muchas gracias, queridos estudiantes, muchas gracias a la profe Luz por su invitación. Así que les Gracias, deseo mi un profe feliz fin de Flor. semana. Gracias, mi profe profe. Muchas Flor, por gracias, darnos profe. este tiempo. Que estén muy bien. Igualmente. Bueno, mis Gracias, queridos y profe. estimados estudiantes, espero que les haya servido esta capacitación del taller de normas APA, ya que estamos a punto de entregar nuestros trabajos de cada área. Bueno, que estén muy bien. Chao. Hasta Chao, luego, profe. muchas gracias.